Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi humilde canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores y a la gente de pasada, en definitiva, que ve el vídeo, que ve los vídeos y bueno, estar súper agradecido de vosotros. Muy confortable el poder ver los mensajes y ver la gente, el buen rollo que hay en esta pequeña comunidad de amigos que me dais cada día alas para poder seguir haciendo vídeos. Y bueno, en este caso, bueno, antes de nada quiero dar una mención a Ángel Figueroa, este suscriptor. Cada día, siempre que saco un vídeo, pues me da la enhorabuena, me anima y la verdad quiero hacerle una mención porque se lo merece, la verdad que sí, como muchos otros tantos que hay, que poco a poco iré haciéndolo porque la verdad es que sois muchos, pero bueno, a veces si no puedo contestar, de verdad, por favor, perdonadme porque es que no doy abasto de momento y espero tener un poquito más de tiempo por poder contestar a todos vosotros. Pero bueno, a Ángel Figueroa le quiero dar las gracias aquí en este vídeo por la verdad, por sus buenos mensajes y su buena fe conmigo. Dicho esto, hoy vamos a poner el tutorial, va a ser sencillo, es como meter varios sistemas operativos en un pendrive, pues para que no tengamos el engorro de tener 4 o 5 pendrives, cada uno con un sistema operativo. Vamos a tener un pendrive con varios sistemas operativos, pues para poderlos botear desde cualquier PC, ¿vale? Es un método muy fácil, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este tutorial para que lo podáis hacer vosotros también. Y es muy fácil, ¿vale? ¿Vale? Es muy sencillo. Aquí está el programa, ¿de acuerdo? Pues le dais con la derecha, ¿vale? Mostrar más opciones, extraer en, le dais al tercero para que os cree esta carpeta, ¿vale? Una vez que os cree esta carpeta, es totalmente sencillo. A mí ya me sale como administrador, ¿vale? Me sale ya a mí como administrador, pero bueno, veis que aquí que sale como administrador, pero si a vosotros no sale, pues lo ejecutáis como administrador. O el pendrive, ¿vale? Lo ponemos está por defecto en inglés, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ponerlo en español, bueno, o si queréis hay algún usuario que es de otro país que lo pone en su idioma natal, también lo puede hacer. Entonces aquí, opción de estilo de partición, como queremos que vaya a cualquier ordenador para poder cualquier sistema operativo, ya sea el 7, ya sea el 10, el 11, pues muy fácil, ponerlo en MBR, que es mucho más sencillo. Si tenéis un ordenador nuevo y solo lo queréis para vosotros y el ordenador es de hace un año o 2 años o por ahí, GPT, pero yo siempre lo dejaría en MBR, ¿de acuerdo? MBR no os dará en teoría ningún problema, ¿vale? Le vamos a poner el pendrive, como lo he puesto, ya me lo reconoce, de 16 gigas, aquí está. Lo único que tenéis que hacer es darle a instalar. Os pregunta una vez y os pregunta 2 veces. Esto está muy bien, ¿vale? Porque podemos darle por error a un pendrive que nos hemos equivocado, entonces podemos quitarlo y poner el que queremos, ¿vale? Entonces, pues está preparando el pendrive para poner el sistema operativo que nosotros queramos, ¿vale? Perfecto, ya hemos terminado. Esto lo podemos minimizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pendrive? Pues nada, el pendrive ya está aquí, ¿ves? Ponéis Ventoy, o sea, si ahora lo sacáis y lo vais a poner, os pone Ventoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner aquí adentro los sistemas operativos. En este caso yo lo tengo aquí, ¿vale? Entonces pues yo lo tengo aquí en nueva carpeta, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos, pues bueno, aquí en este caso tengo el 7, tengo el 10 y aquí tengo el 11, ¿vale? Pues bueno, vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger los 3, ¿vale? Seleccionamos, ¿vale? Lo seleccionamos. Yo siempre es mejor copiar, pues si cogéis cortar os va a desaparecer, con lo cual mejor copiar, ¿vale? Os vais a este equipo donde tengáis el pendrive, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es pegar, ¿vale? Y pegamos, ¿vale? Entonces aquí ahora se demora bastante, corto el vídeo, voy a cortar el vídeo, pero una cosa, ¿vale? Que se me ha olvidado deciroslo, eh, cuando, es decir, cuando tengáis vosotros vuestras ISOs, ¿vale? Esto es importante, a mí me ha pasado alguna vez, pero bueno, yo lo que voy a hacer es siempre lo que sea el nombre de las ISOs, ¿vale? Veis como yo tengo barra baja, que no haya asterisco ni que haya espacios, ¿vale? Siempre tenerlo en barra baja, que es muchísimo mejor, para que el programa no nos dé ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, ahora mismo lo que está haciendo es pasarlo, ¿vale? Como se demora un poquito, lo que voy a hacer ahora es pausar el vídeo y cuando esté finalizado, pues continuamos con el tutorial. Muy bien, pues ya
ya tenemos finalizado el proceso ahora mismo, ¿vale? Me voy a ir a mi equipo, ¿vale? Y aquí ya tengo el Ventoy lleno. Habéis visto que me faltan 135 megas para terminarlo, pero bueno, bien. Vamos a sacar el pendrive, os lo voy a enseñar. Expulsamos, ¿ok? Y aquí está el pendrive. Ahora lo que vamos a hacer es... Ahora me lo doy a mí mismo otra vez y lo vamos a hacer el vídeo por fuera para que veáis. Y lo vamos a hacer el vídeo por fuera para que veáis cómo se botea y todo. Aquí está el pendrive. Ponerlo aquí. Ok, lo tenemos aquí y encendemos el ordenador. ¿De acuerdo? Encendemos el ordenador. Nada más encenderlo, como podéis ver, le voy a dar a la tecla F9, que es de donde me botea, ¿vale? Aquí está Ventoy. ¿Habéis visto los 3 sistemas operativos que tengo? Pues ya está, ¿vale? Pues vamos a darle a, yo que sé, a uno. No lo voy a botear, pero bueno, vamos a probar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. ¿Ves? Ya está. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, o sea, funciona perfectamente, ¿lo veis? Ahora mismo me estaría iniciando el sistema operativo que yo he puesto. No es tan difícil, ¿vale? Pues voy a continuar con el vídeo porque ya queda poco y bueno. Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Esto es una muy buena manera de tener varios sistemas operativos en USB, ¿eh? Te llama un amigo, un familiar y te dice, oye, que se me ha roto el disco duro y quiero ponerle un Windows. Entonces te llevas el pendrive y a cuál mejor le vaya mejor en su ordenador. Sea el 10, sea el 7, sea el 11, podéis poner el 8 también, le podéis poner el Linux, también podéis meter el Linux en el Ventoy. Podéis hacerlo y tener siempre 3 o 4 o 5 sistemas operativos, los que os dé el margen. Si ponéis, yo lo he hecho con un pendrive de 16 gigas. Podéis poner un pendrive de 32 y poner más sistemas operativos y todo eso. Y nada, chicos, pues es una buena manera te soluciona un mundo, porque te vas, se lo instalas y perfecto. O sea, que no tienes que llevar 5 o 6 pendrives y algunos pues no te van porque no tiene el MBR puesto, lo has puesto en GPT y todo eso. Y qué mejor manera que de poderlo hacer. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Daros de verdad las gracias por ver este vídeo. Ahora sí, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Si no, también lo acepto, no pasa nada, un dislike. Y ya si os queréis suscribir, pues ya sería sería muy bueno para mí. Muchísimas gracias, chicos, y hasta pronto. Nos vemos.